Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 24 y los versículos 37 al 41, donde dice: Y mi amo me hizo jurar diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: Quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Vemos aquí en estos versículos, que son del 37 al 41, y notamos que hasta este punto el sirviente ha sido un poco más próligo que el narrador, porque Labán debe de ser incluido en el cuadro. Pero ahora, sin embargo, el sirviente está aquí abreviando un poco los mandatos originales de Abraham, como señalan los versículos 2 al 8. Y lo hace con miras a poner lo más inclinación activa en ellos. Note que, como el sirviente subraya, los motivos positivos de Abraham en buscando una esposa para Isaac entre su parentela, en lugar de su aversión a adquirir una nueva nuera cananea. Abraham envió al sirviente a mi país, es decir, mi clan, habitando. En realidad encontró una novia elegida mucho más estrechamente relacionada de lo previsto, ya que el sirviente informa que Abraham dijo: Ve a la casa de mi padre, toma una esposa para mi hijo, de mi clan y la casa de mi padre. Versículos 38 y versículo 40. Note que si el siervo pone en palabras las más profundas de Abraham, entonces podemos observar que las esperanzas que su hijo se casaría dentro de la familia extendida, aunque Abraham mismo temía, ya que no se atrevió a ser tan específico al resaltar el aspecto del parentesco entre Isaac y Rebeca. El sirviente note que minimiza el dolor de la separación de su familia. También minimiza la posible resistencia que la novia podría sentir acerca de irse de su casa, mientras que le había preguntado a Abraham qué debía de hacer si la mujer no quería ir conmigo a esta tierra. Versículos 5 y 8. En el relato de la potencia se minimiza la resistencia de la futura novia, simplemente ya que pregunta: supongamos que la mujer no venga conmigo, versículo 39, y más tarde la responsabilidad pasa a su familia cuando dice: si no me dan ella a ti, versículo 41, y también la posibilidad de que Isaac pudiera dejar el hogar que plantea el siervo, y Abraham rechaza 2 veces, como señalan los versículos 5, 6 y 8. Pero ahora se omite cuidadosamente, solo para mencionar que podría poner ideas en la cabeza de la familia. El siervo note que también adopta una táctica teológica ligeramente diferente a la de Abraham, ya que mientras que su confianza en el éxito de la misión del siervo descansaba principalmente en las promesas divinas hechas a él, y en segundo lugar en el ángel procedente, como señala el versículo 7, ya que sólo este último se menciona a los parientes de Rebeca, como señala el versículo 40. Claramente, note que el siervo juzga que el cumplimiento parcial de las promesas
hasta ahora, es menos probable que persuada a sus oyentes que la forma notable en la que su oración podría ser respondida. Y eso ciertamente prueba que el ángel del Señor estaba con él para hacer su viaje y hacerlo con éxito. Continúo ahora con los versículos 42 al 47, donde dice: Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: Bebe tú, y también tus camellos, sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua. Y le dije: Te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe. Y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Así que, habiendo establecido la conveniencia básica de un matrimonio entre Isaac y Rebeca, ahora relata lo que pasó en el pozo. Note que aquí el relato del sirviente es mucho más y más cerca de la versión original del narrador, ya que los hechos por sí, así decirlo, hablan por sí mismos. Note que el sirviente no tiene necesidad de embellecerlos o también de centrarles importancia a ninguno de ellos en sus esfuerzos para ganar el consentimiento de la familia, ya que un simple relato debería de ser suficiente para persuadir a los de mente abierta de que Dios lo había hecho guiando a Rebeca de una manera notable. La descripción de Rebeca, como señala el versículo 16, es dictada principalmente por los oyentes, para quien eso sería superfluo, pero tampoco menciona sus momentos de dudas, como señala el versículo 21, que ya no son importantes. También muestra cuando se dirigió, y lo hace muy cortés, cuando dice: por favor, dame un sorbo de agua, versículo 17, ya que por favor dame un poco de agua para beber. Este cambio no solo desvía la atención de su civismo, pero también destaca la correspondencia entre su oración y su respuesta, ya que la única diferencia sustancial entre los dos relatos se produce al final. Note que el sirviente le dio el arete en la nariz y los brazaletes a Rebeca antes de preguntarle el nombre de su padre y si había espacio en su casa para quedarse. Al volver a contar, omite la pregunta sobre alojamiento, sin duda por razones de tacto, pero dice que le preguntó el nombre de su padre antes de haberle dado las joyas. Los motivos del sirviente aquí no están claros. Tal vez, al haber insistido en que Abraham lo había enviado a buscar una novia de la casa de su padre, él sintió que no debía de haberle presentar a Rebeca algo a menos que viniera de la familia correcta, ya que tal vez se sintió que Labán habría malinterpretado tal gesto de generosidad hacia una niña cuya identidad aún no la sabía. Pero cualquiera que sea su motivo para reorganizar la cuenta, pero también sirve para subrayar la correspondencia entre los deseos de Abraham y el encuentro con Rebeca. Estaba claro
al siervo, en todo caso, que el Señor lo había guiado fielmente a la hija de su pariente, es decir, de su amo, literalmente hermano, usado aquí en el sentido más amplio de pariente, porque Betuel era sobrino de Abraham, puesto que fiablemente es uno de los términos clave aquí de esta narrativa, ya que 3 de sus 6 ocurrencias en Génesis se encuentran en el capítulo 27. Su fiel bondad amorosa, versículo 49, fiabilidad también. Esto denota la naturaleza del hombre, que se dice que es fiel a su prójimo, veraz también en su habla y confiable y constante en sus acciones. Note que el significado del Antiguo Testamento a la afirmación de que Dios es fiable. Continúo ahora con los versículos 48 al 49, donde dice: Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. El siervo de Abraham incluye una petición final a su resumido discurso, cuando dice: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad, es decir, si hacéis gracia y fidelidad. Note que la petición tiene que ver con permitir que Rebeca marche con el siervo, ya que para las postres ser la esposa de Isaac. Obsérvese que Abraham sigue siendo el centro de atención en la exposición. Por otro lado, mostrar ganancia y fidelidad o misericordia y verdad a Abraham significaba permitir que Rebeca viajase a encontrarse con Isaac, quien sería su esposo. También, misericordia y fidelidad son dos cosas fundamentales en el pacto abránico, ya que el siervo quería que los familiares de Rebeca mostrasen hacia Abraham la misma misericordia y también la misma bondad que Jehová Dios le había mostrado a su amo Abraham. Y con la frase del versículo 49 cuando dice: y si no, decláramelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Note que aquí el siervo de Abraham muestra de manera inteligente que pone a la familia y la pone verdaderamente en una situación difícil. Es como si le preguntase: ¿iréis contra la voluntad de Dios? Nótese que el siervo no estaba él dispuesto a abandonar su misión, sino a cumplirla, y hacerlo aunque tuviese que ir a otro lugar. Y es evidente que el testimonio de Abraham había influido grandemente en la vida de aquel siervo. La historia narrada en este capítulo está ilustrando la misericordia de Dios y también su fidelidad de Jehová, ya que en un grado tal que el siervo apela a la familia de Rebeca a que muestren esas mismas cualidades hacia su señor Abraham. Continúo ahora con el versículo 50, donde dice: Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De Jehová ha salido esto, no podemos hablarle malo ni bueno. Evidentemente, Labán y Betuel tenían la misma responsabilidad y también la misma decisión. Y esto está sugiriendo que Betuel ha puesto a su hijo como encargado de sus asuntos, quizás debido a su edad o por causa de alguna enfermedad. La expresión "no podemos hablarle malo ni bueno" equivale aquí a decir "no podemos decir absolutamente nada" o "no podemos contradecir nada de lo que has dicho". Labán y Betuel entienden que lo sucedido ha salido de Jehová, es decir,
reconocen que el encuentro del siervo de Abraham con Rebeca en el pozo y el relato de la misión encomendada al siervo era totalmente obra de la providencia de Jehová Dios. Continúo ahora con el versículo 51, donde dice: He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. La respuesta de Labán y Betuel es, por lo tanto, afirmativa, ya que reconocen que si aquello procedía de Dios, no había nada que pudiera hacer para oponerse. Entonces la respuesta de ellos fue: He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Ahora bien, ¿por qué no fue consultada Rebeca? Quizás aquella era la costumbre de aquella época, o tal vez se debió a que Rebeca manifestó desde el principio su disposición a ir, por lo que no fue necesario, por otro lado, preguntarle nada. Continúo ahora con el versículo 52, donde dice: Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Note que después de recibir su asentimiento, al siervo, ante todo dio gracias a Jehová, con la más profunda reverencia. Luego dio los regalos restantes a la novia y a sus parientes, hermano y madre, y después que todo estuvo terminado, comió de la comida provista. Continúo ahora con el versículo 53, donde dice: Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Nótese que dice que le dio joyas de oro y de plata, y en la antigüedad había que comprar una esposa. En Génesis capítulo 34 y versículo 12 nos dice: Aumentar a cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Nótese que los obsequios entregados no eran meros adornos y joyas, sino artículos de uso y valor muy considerable. Rápidamente, en un país de tanta cortesía ceremonial, la compra tomó una forma más honorable, pero los orientales no permitirían que su cortesía interfiera con sus intereses, y los parientes, por lo tanto, se encargaban de que las ofrendas voluntarias no cayeran por debajo del estándar habitual. Estos iban en parte a la novia y en parte a sus parientes, y como aquí se describe que van exclusivamente al hermano y a la madre, la tradición judía ha inventado la historia de que Betuel estaba enferma en ese momento y murió el día de la muerte del sirviente que llegaba. Pero la manera en que Isaac habla de él, por ejemplo, en Génesis capítulo 28 y versículo 2, donde dice: Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esto, por otro lado, no permite suponer que estaba muerto en el momento de su partida, o que era una persona sin habilidad o importancia. Posiblemente, por tanto, la poligamia había dado lugar a la costumbre de que los regalos de compra fueran a parar a la tienda de la madre. Continúo ahora con el versículo 54, donde dice: Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo: Envíame a mi señor. Después de finalizar la transición, los anfitriones prepararon una abundante comida para el siervo y sus acompañantes. Los visitantes pasaron la noche en el hogar de Rebeca,
Pero sin embargo el siervo deseaba regresar y presentar a Abraham el resultado de su misión. El típico estilo oriental, el siervo pide a sus anfitriones ser despedido. La frase «envíame a mi siervo» sugiere el deseo del siervo de marchar enseguida, mientras que los familiares de Rebeca deseaban una espera. Continuará con el versículo 55, donde dice: Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. La sugerencia del hermano y de la madre de Rebeca, a lo menos 10 días, es una expresión ambigua, ya que el texto hebreo literalmente dice días o 10. Note que la cantidad del tiempo es también ambigua. Los targunes interpretan la frase así: 1 año o 10 minutos. Y también la Septuaginta no habla y nos dice de unos pocos días, digamos 10. Esto podría significar unos pocos días o unos pocos años. Posteriormente, Jacob, inesperadamente, permanecerá 20 años, como nos dice en el capítulo 31 y versículo 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca alborotaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. En resumen, la expresión 10 días es ambigua, ya que el plural días podría significar 1 año. Note lo que dice Levíticos, capítulo 25 y versículo 29, donde dice: el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año. Desde la venta, 1 año será el término de poderse redimir. El siervo, sin embargo, sorprendió a todos al expresar su deseo de una partida inmediata, es decir, a la mañana siguiente. Sin duda, el siervo estaba profundamente emocionado por todo lo ocurrido y no deseaba dilatar su regreso para encontrarse con su amo. La oración: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, como señala el versículo 12, había sido contestada de manera literal, ya que Jehová Dios le había mostrado su fidelidad y también su misericordia, tal como le había prometido anteriormente a Abraham su siervo. Como señala el versículo 7, donde dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para tu hijo. Y voy concluyendo con esto. Misericordia y verdad son transferidos de Dios a la familia, como señala el versículo 49. Hasta aquí, Dios había sido fiel en el cumplimiento de sus promesas. Ahora bien, ¿participaría ahora la familia en la completa realización de la promesa dada en relación con Isaac? Mucho dependería de su respuesta, porque si ellos se oponían, quedaría frustrada su realización. Amigo y amiga oyente, el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si una persona está rechazando la salvación que viene de Dios, que es en Cristo Jesús, entonces va a quedar frustrada tal salvación. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que no rechaces lo que Dios te ofrece, que es nada más y nada menos que el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús.
Por ello yo te animo a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Repite y di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te acepto ahora como mi Salvador y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.